Bienvenidos, valientes aventureros de lo desconocido. Este es el rincón donde los susurros de la noche cobran vida, donde los misterios más profundos encuentran su hogar. Si te has atrevido a cruzar el umbral de lo inexplicable, has llegado al lugar adecuado. Soy Roderick y en este canal, Susurros desde las sombras, exploraremos juntos los rincones más oscuros de la realidad y la ficción. Prepárate para escuchar relatos escalofriantes y encuentros que te helarán la sangre. Acompáñame en esta travesía a través de lo inquietante y lo sobrenatural. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Pues entonces, comenzamos. La vida me había llevado por caminos oscuros, caminos que pocos recorren, pero que parecían destinados para mí. Nunca pensé que acabaría como sepulturero. Mis manos estaban hechas para el campo, para trabajar la tierra o construir algo tangible. Pero la vida, así como la muerte, no siguen siempre los planes de uno. No era que no me acostumbrara a la soledad o el frío del suelo donde yacían los muertos. En el cementerio de Glendenning, las tumbas se convirtieron en rutina, y mis compañeros, aunque eran distantes, compartían esa soledad conmigo. Con ellos no había mucho que decir. Charlie, el mayor del grupo, era callado, con ojos cansados que parecían ver más allá de lo que se revelaba a los demás. Jimmy y Helmer, dos hermanos que parecían inseparables desde la infancia, compartían un vínculo que pocas palabras podían romper. Frank, el más joven, a menudo miraba al suelo, más de lo que miraba al cielo, como si el peso de las lápidas yaciera también sobre él. Llegué a este trabajo por necesidad, no por elección. Había trabajado de todo: granjero, ayudante de construcción, pero el trabajo era escaso. Cuando me ofrecieron el puesto, con la promesa de horas estables y un salario seguro, lo acepté sin dudar. No me importaba que el mundo considerara sombrío excavar tumbas. Para mí, era solo otro trabajo, aunque uno que llevaba consigo un aire de tristeza permanente. En el cementerio, las sombras parecían tener vida propia, y la quietud de la muerte impregnaba cada piedra, cada árbol. Con mis compañeros, aunque trabajábamos juntos, manteníamos cierta distancia, como si compartiéramos un secreto oscuro, algo que no necesitaba ser dicho. Quizás era la naturaleza del lugar o simplemente el hecho de que cada vez que bajábamos una pala al suelo, sabíamos que alguien más pronto que tarde estaría allí para quedarse. Ciertamente, a pesar del lugar, nunca había sentido el verdadero miedo, pero todo cambió aquella fatídica noche del 13 de noviembre de 1966. Las noches en el cementerio de Glendenning siempre habían sido frías, pero esa noche tenía algo distinto, algo que me erizaba la piel, incluso antes de que el sol se ocultara. El viento que solía arrastrar las hojas secas entre las tumbas estaba quieto, como si el aire mismo contuviera la respiración. El cielo, aunque oscuro, se veía aún más apagado, cubierto por nubes densas que no dejaban pasar la luz de la luna. Esa tarde nos quedamos más tiempo de lo habitual. A veces, cuando teníamos que excavar una tumba, trabajábamos hasta después del anochecer, y aunque el trabajo era rutinario, esa noche todo se sentía mal. Charlie se detuvo por un momento, me miró como si esperara que yo dijera algo, pero el silencio entre nosotros fue más fuerte. Los otros tres trabajaban en la distancia, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. Había algo en el aire, una opresión, como si el mismo cementerio estuviera reteniendo su aliento. Los sonidos que solíamos escuchar, el crujido de ramas, el murmullo del viento, el distante ulular de un búho, todo eso había desaparecido. Solo quedamos el sonido de nuestras palas clavándose en la tierra húmeda y pesada.
Cada golpe de pala resonaba en mis oídos, como si estuviera cavando más allá del suelo, como si estuviera perforando algo que no debía ser perturbado. De vez en cuando miraba hacia los árboles al borde del cementerio. Eran altos y oscuros. Las sombras que solían moverse con la brisa parecían fijas, como si se agazaparan esperando. Algo no estaba bien, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. A lo lejos, Frank dejó caer su pala, rompiendo el silencio con un estruendo metálico que hizo eco entre las lápidas. Nos giramos todos hacia él, pero él solo miraba hacia el cielo, su rostro pálido, sus manos temblorosas. Me acerqué a él, intentando descifrar qué le ocurría. Entonces sentí una presión en el aire que se hizo cada vez más fuerte. El ambiente había cambiado completamente. El frío ya no era solo frío, sino un frío que venía de adentro, una sensación de que algo terrible estaba por suceder. Nadie dijo una palabra, pero todos lo sentimos. Charlie se persignó, algo que nunca había hecho antes. El suelo bajo nuestros pies se sentía blando, más pesado. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el viento traía consigo un murmullo que no lograba comprender. El silencio se volvió casi palpable, una quietud antinatural que se sentía pesada y sofocante. Frank seguía mirando el cielo, su mano temblorosa levantada apuntando, pero no se atrevía a hablar. Me seguía acercando, mis botas hundiéndose en el suelo blando y húmedo, y fue entonces cuando lo vi. Primero era solo una sombra, flotando entre los árboles al borde del cementerio. Mis ojos intentaban darle una forma, pero mi mente se resistía. Las ramas que antes parecían inmutables, ahora temblaban levemente bajo algo. Un murmullo bajo comenzó a llenar mis oídos, pero no era el viento, era un zumbido extraño, como si algo en el aire estuviera vibrando. Entonces lo vi claramente. Esa cosa descendió de los árboles, moviéndose con una fluidez que no parecía natural. Sus alas, enormes y negras, se abrieron lentamente, como si se desplegaran en una danza oscura, y la figura aterrizó sin hacer el más mínimo sonido. Parecía humano, pero no lo era. Era mucho más grande de lo que debería ser. Y sus ojos, esos ojos rojos, brillaban en la oscuridad, como dos carbones encendidos en una caldera que no se apagaba. No sé cuánto tiempo me quedé ahí mirándolo, pero sentí un peso inmenso en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. El frío que había sentido antes ahora se transformaba en puro terror. Pero no era el tipo de miedo que te obliga a correr, era el tipo de miedo que te clava en el suelo, que te deja sin palabras, sin poder siquiera respirar. Mis compañeros estaban igual. Charlie, siempre imperturbable, retrocedió unos pasos, sus ojos fijos en la criatura, sus manos temblando. Jim y Helmer estaban inmóviles, casi como si hubieran sido esculpidos en piedra. Y Frank apenas podía respirar. Esa cosa nos miraba, sus ojos perforaban la oscuridad, observándonos como si fuéramos una presa. Sus alas, aunque cerradas, parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas también. En ese momento, supe que lo que fuera que estábamos viendo no pertenecía a este mundo. Del sonido sordo de su respiración, si es que eso era lo que se oía, se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Intenté moverme, pero cada músculo estaba tenso, cada fibra de mi ser gritaba por escapar, pero algo en esa figura me mantenía atrapado, como si estuviera dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. La neblina alrededor del cementerio se volvió más espesa, envolviéndonos en una oscuridad casi tangible. Y en el centro de la oscuridad estaba él, o eso. El murmullo que había oído antes se volvió más fuerte, como un zumbido que no venía del aire, sino de dentro de mi cabeza. Y la criatura se movió. No caminó, sino que flotó hacia nosotros, acercándose sin esfuerzo. Su sombra parecía extenderse, como si quisiera devorarnos. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron segundos o minutos, pero finalmente algo dentro de mí se rompió, y sin pensarlo,
Di un paso hacia atrás. Fue como si esa pequeña acción hubiera roto un hechizo, y de repente todos comenzamos a retroceder lentamente, sin atrevernos a darle la espalda, pero incapaces de quedarnos más tiempo bajo su mirada. La neblina se aferraba al suelo como una manta de vapor, cubriendo cada lápida, cada rincón del cementerio, pero aún así los ojos de la criatura brillaban a través de ella, fijos en nosotros. Su mirada ardía en la oscuridad, como si tuviera la capacidad de ver más allá de nuestras almas, de adentrarse en lo más profundo de nuestros miedos. Fue en ese momento, cuando el peso del terror parecía aplastarnos, cuando la criatura comenzó a moverse. Sus alas, grandes y negras, se desplegaron completamente, cada pliegue revelando una envergadura inhumana, imposible. Las alas parecían estar hechas de una oscuridad más profunda que la noche misma, con bordes irregulares, como si estuvieran hechas de algo antiguo, casi como carcomido. Su cuerpo, aunque era delgado, tenía una presencia imponente, casi irreal, y aunque no pude distinguir detalles precisos de su rostro, esos ojos rojos, esos ojos, brillaban con una intensidad que ninguna criatura viva posee. Y entonces, sin aviso, se elevó. No batió las alas como un ave normal, sino que ascendió con una gracia antinatural, como si el aire no tuviera peso alguno sobre él. Sentí el viento, que nos dejó paralizados por un segundo, mientras sus alas cortaban la niebla. El murmullo en mi cabeza se hizo más fuerte, un zumbido que parecía vibrar en el aire a medida que el ser se cernía sobre nosotros. Podíamos sentir sus sombras sobre nuestras cabezas, una presión en el aire que amenazaba con aplastarnos. Fue entonces cuando Charlie dejó caer su pala. El eco del metal, golpeando la tierra, resonó como una alarma. El ruido rompió la tensión, y algo dentro de mí y de los demás finalmente cedió. Sin pensarlo, tiré mi pala al suelo también, dejando atrás todo, herramientas, guantes, cualquier cosa que nos atara a ese lugar maldito. Corrimos. El miedo nos impulsó como nunca antes, nuestras piernas moviéndose más rápido de lo que jamás había imaginado posible. No miré atrás, pero podía sentir la presencia de esa cosa detrás de nosotros. El viento comenzó a soplar, pero no era natural. No era el susurro que solía acompañarnos en esas noches solitarias de trabajo. Era un viento fuerte, violento, que parecía seguirnos, como si la criatura misma lo hubiera convocado para empujarnos hacia ella. Sentí mi corazón golpeándome el pecho, mis pulmones quemando con cada respiración, pero no podía detenerme. Ninguno de nosotros podía. En un momento de desesperación, escuché a Frank gritar algo, pero las palabras quedaron ahogadas en el estruendo del viento y el pánico que me invadía. Estábamos perdidos en una carrera contra algo que sabíamos que no podíamos comprender y mucho menos vencer. La sensación de ser perseguidos no era solo un instinto, era una certeza. Sentía que esa cosa volaba sobre nosotros, moviéndose entre las sombras, acechándonos desde lo alto. Finalmente, cuando mis piernas no podían más, el cementerio quedó atrás. Nos detuvimos solo cuando nuestras casas aparecieron a lo lejos. Mis manos temblaban, mis rodillas apenas sostenían mi peso, pero continué corriendo, sabiendo que, aunque el cementerio estuviera detrás, lo que habíamos visto nunca nos dejaría realmente. Esa criatura, el Mothman, no era solo una bestia alada, era algo más. Era algo que había escapado de las sombras para revelarse en el lugar más oscuro de nuestras vidas. Y aunque logramos escapar esa noche, yo sabía profundamente en mi interior que los ojos de ese ser seguirían observándome, incluso en mis sueños, acechándome en los rincones más oscuros de mi mente, como una sombra que nunca desaparecerá. Y así, con el vuelo del Mothman sobre las tumbas del cementerio de Glening, llegamos al final de este relato. Un encuentro inquietante envuelto en misterio que dejó marcados a estos hombres para siempre. Aunque muchos aún dudan de la existencia de esta criatura, lo cierto es que los eventos que dieron origen a esta historia
están basados en la primera aparición que se tiene registro de este misterioso serenado. La primera documentación del Mothman sucedió en 1966, un presagio de los extraños y oscuros sucesos que vendrían después el Pont Pleasant, que de dicho paso formará parte de un nuevo susurro que pronto llegará a tus oídos. ¿Qué vieron realmente aquellos sepultureros? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo cierto es que los ecos de este encuentro en el cementerio de Glenin continúan resonando. Gracias por sumergirte en este oscuro relato. Si quieres seguir explorando los misterios que se ocultan más allá de la luz, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir nuevos susurros desde las sombras. Hasta la próxima, si te atreves a volver.